Vamos a tener esta lectura ahí en Santiago. Es la epístola de Santiago, el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Ya estamos ahí? Ok, los primeros 4 versículos. Ok, dígame, hermano. La familia que se va a bautizar, baje un momento con el hermano Pepe, por favor. Gracias. Ya estamos ahí, Santiago capítulo 1, versos 1 al 4. Vamos a leer en una forma congregacional, todos juntos esta porción. ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a tratar de abarcar estos primeros 4 versículos. Y el texto que vamos a estar repasando durante la semana allá en casa, para decir de memoria la próxima semana aquí en el templo, son los versículos 2 al 4. Vamos a leerlos nuevamente, los versículos 2 al 4. ¿Ya estamos ahí? Entonces leamos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenemos tarea para la próxima semana, nosotros los adultos. Amén. Vamos a orar. Nuestro hermano Jonadab nos dirige en la oración. Adelante, hijo. Amén. Tomen su lugar, hermano. Gracias. ¿Habrá alguien que no ha recibido una hojita de la lección en esta mañana? Levante su mano. ¿Habrá alguien que no tiene una hojita de la lección? ¿Habrá alguien? Ok, allá necesitamos una hojita, otra hojita también. Ujier, por favor. Ahí nomás mantenga su mano en alto para que el hermano Israel le vea. Ahí está. ¿Alguien más no tiene? Allá nuestro hermano Charlie. Ahí de paso dale una. Carlos, levanta tu mano, hijo. Gracias. Y allá hay 2 personas. ¿Habrá alguien más que ocupa una hojita de lección? Allá en su mano Arturo también. ¿No? Ok, acá al frente, aquí enseguida. Muy bien. Ya estamos ahí en Santiago, ¿sí? Biblia abierta en Santiago capítulo 1, introducción al libro de Santiago. Ahora, ¿quién es Santiago? ¿Quién era Santiago? ¿Quién fue este Santiago? Hermano, la Biblia menciona 3 Santiagos, ¿sí? Pero este Santiago precisamente se trata del hermano, medio hermano de Cristo Jesús. Amén. El primer Santiago que se menciona en la Biblia, ¿sí?, es el hermano de Juan, un hijo de Zebedeo. Juan y Santiago eran hijos de Zebedeo. A estos 2 fueron llamados por el Señor Jesucristo hijos del trueno, ¿sí? Pero no es ese Santiago. Ese Santiago fue asesinado por Herodes, quien al mismo tiempo envió a la cárcel a Simón Pedro. Tenemos el segundo Santiago. Ese segundo Santiago es uno que se conoce como Santiago el Menor, hijo de Alfeo, ¿sí? Ahora, él fue mencionado en la lista de apóstoles, pero se conoce muy poco de él. En este caso lo dejamos automáticamente de lado como el autor de esta epístola. Pero hay un tercer Santiago. Ese tercer Santiago es el medio hermano de Cristo Jesús. Le voy a decir por qué. Porque escúcheme, la Biblia en varias porciones nos enseña que María y José tuvieron más hijos. Vaya conmigo, ¿sí? Marcos capítulo 12. Vaya conmigo, ahí en Marcos capítulo 12, versos 46 y 47.
Marcos capítulo 12, versos 46 y 47. ¿Ya estamos ahí? Mire lo que dice la palabra de... Ah, caray, no, mi Biblia no trae esa. ¿La de usted sí? Ok, entonces vamos al que sigue. Jesús tenía medios hermanos. Mateo 13:55. Mateo, mi Biblia no trae ese, disculpe, ¿sí? Ni la de los que estamos aquí. Mateo capítulo 13, verso 55. Cheque, voy a leer, sígame con su vista. ¿No es este el hijo del carpintero? Están hablando de Jesús, amén. Jesús, hijo de José terrenalmente aquí. José tenía el oficio de carpintero. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Noten. ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo, José, Simón y Judas. Tuvo 4 hermanos varones, medios hermanos varones, amén. Ese Jacobo es Santiago. Ahorita les voy a decir por qué. Santiago viene de una palabra que significa santo, sanctus, Santiago, ¿sí? Pero Jacob es la traducción al griego de esa palabra santo. Por eso se usa indistintamente Santiago o Jacobo, amén. Pero es la misma persona y fue uno de los medios hermanos de Cristo Jesús. Ahora, los hermanos de Cristo no creían en él. Juan capítulo 7, versículo 5. Dice la escritura, ahí en Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Aquí, al referirse a sus hermanos, nos habla de los otros hijos que tuvieron José y María, amén. Ellos no creían que él era el Hijo de Dios, pero después, cuando Cristo resucitó, apareció a Jacobo, su hermano. Vamos a otra porción que comprueba esto. Primera a los Corintios capítulo 15. Todo esto es Biblia, hermanos, amén. No es pensamiento humano, es Biblia. Y esto está escrito en todas las Biblias. Note lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7. Después apareció a Jacobo, Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién está declarando esta palabra? Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Está declarando que primero se le apareció en su resurrección a Jacobo, su medio hermano. ¿Y saben quién era este Jacobo? Era uno de los líderes, uno de los pastores en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. En Hechos 1, 14 y 15 vemos congregado en la iglesia de Jerusalén, y Pablo escribe a Jacobo, Santiago, como el hermano del Señor. En Gálatas 1:19, Jacobo llegó a ser uno de los líderes de la iglesia. Vamos por favor a Gálatas capítulo 1, versículo 19. ¿Ya llegamos ahí? Mire lo que se declara aquí. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, líderes en la iglesia, sino a Jacobo, ¿quién? El hermano del Señor, ¿sí? El hermano del Señor. Ahora, sin embargo, hermanos, cuando Santiago o Jacobo, el hermano de Cristo, escribe esta carta que es titulada Santiago, no menciona que es hermano de Cristo, sino su siervo. Ahí en el versículo 1 de Santiago, noten lo que dice, volviendo a Santiago capítulo 1. Estamos ahí. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense nada más esta transformación. Ellos sin duda que crecieron junto a Jesús. Jesús, su medio hermano mayor, ¿sí? Y ellos, pues como niños, jugaron con él, convivieron con él, pasaron mucho tiempo con él,
aunque notaban que era un niño diferente, porque Jesús nunca pecó. Amén. No fue sino hasta que Jesús resucita que Santiago, a lo menos, está escrito aquí, lo reconoce como su Salvador y como su Señor. Y Santiago nunca menciona, es mi hermano, ¿sí? A nosotros cómo nos gusta quedar bien, ¿verdad? No. Yo conozco al primo, del vecino, del sobrino, del alcalde de San Nicolás, ¿sí? Y nos gusta ahí la palanca, ¿verdad? No. Yo desayuno con el presidente de la República. Y nos gusta ahí decirlo. Pero aquí, en este caso, Santiago no se refiere al parentesco, sino que él declara que Jesús es su Señor, porque él entendió que era su Salvador. Amén. Ahora, noten, vamos a entrar al punto número 1. El punto número 1, el versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí en Juan 8:36 nos dice una verdad. Así que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, hermanos, vino a dar libertad a los cautivos. Y usted puede decir, bueno, en este tiempo no hay esclavos. Y yo le voy a decir, sí hay. Todo el tiempo ha habido la esclavitud y permanece la esclavitud. Hoy en día no es una esclavitud como en el pasado, ¿sí? Pero existe la esclavitud al pecado. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y si Jesús no es el que nos libra de esa esclavitud, vamos a seguir en el pecado. Amén. Por eso dice aquí: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Pero hay dos problemas. Número 1, ¿sí? Muchas veces nos gusta seguir en esa esclavitud. Y aunque ya no tenemos por qué seguir el pecado, ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, ¿sí? Mucho cuidado. Si el Hijo os libertare, entonces dice aquí la Escritura, seremos verdaderamente libres. Y nosotros ya somos libres en Cristo Jesús. Pero hay una segunda cosa. Hay que tener mucho cuidado con esto. Una cosa, hermanos, es la libertad que nos da Cristo. Y muchas veces la confundimos con libertinaje. ¿Está conmigo? Libertinaje es una cosa muy diferente a libertad. ¿Sabe qué es lo que nos da la libertad? Mire, este texto es gratis, no viene en su lección. Salmos 119, 45. Este es gratis en español y en inglés. Salmos 119, 45. Es algo que cuando lo leí me impactó. ¿Por qué? Mire lo que dice. ¿Ya estamos ahí? Dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Parece irónico. ¿Qué es lo irónico? Que dice que va a andar en libertad cuando busca los mandamientos. Bueno, un mandamiento no es una regla, ¿sí? Un mandamiento no es un límite. Sí, sí lo es. Y aquí dice el salmista que la libertad se logra cuando estamos en los límites. Amén. Si traspasamos el límite, entonces ya no estamos en libertad, andamos en libertinaje. Y es lo mismo en la sociedad, es lo mismo en las finanzas, es lo mismo en la familia, es lo mismo en cualquier área de nuestra vida. Dios ha puesto límites. Y mientras permanezcamos en esos límites, toda esta área que está delimitada, ahí yo puedo andar en libertad.
completamente en libertad, porque estoy dentro de las limitaciones que Dios me pone, dentro de un terreno que no me va a perjudicar, ¿sí? Pero cuando brincamos esa tranca, cuando brincamos esa regla, entonces es cuando ya no andamos en libertad. Tú vas conduciendo y te encuentras con que dice velocidad máxima 30 kilómetros por hora, ¿sí? Y bueno, tú dices, bueno, si al cabo, pues qué, viva México. Y le das a 50. Y cuando menos esperas, atrás del árbol que está ahí, atrás de la sombrita, atrás del bocho que está ahí, salió el policía. Se acabó la libertad. Pero si tú y yo vamos a 30 kilómetros por hora, pues el policía va a estar así. Esa es clásica de los polis, ¿verdad? Ponen así. Pero pues no hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos van a 30 kilómetros. Pues ¿cómo lo paro? ¿Sí? Y es más, si te para, tú puedes decirle, voy a menos de 30 kilómetros. ¿Cuál es el problema? Entonces, tenemos que tener cuidado con esa libertad que nos da Cristo. Somos libres. Él ya pagó la deuda del pecado, pero eso no nos autoriza a vivir en pecado. Amén. Esto habla de la liberación del pecado que debe conducirnos a servir más al Señor, a servir más al Señor. Ahora, notemos, dice aquí en el inciso B del punto número 1 romano, volviendo allá a Santiago capítulo 1. Santiago, ya sabemos quién es este Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí necesitamos agarrar la idea de todo el libro, ¿sí? Mire, Santiago no le escribe a una iglesia, Santiago no le escribe a una persona. Por eso la epístola de Santiago es una epístola general. En algunas Biblias dice universal, ¿sí? Porque está escrito para todo creyente. En el caso de Pablo, por ejemplo, Pablo a los Efesios, era una iglesia que estaba en Éfeso. Pablo a las iglesias de Galacia, eran iglesias que estaban ahí en la provincia de Galacia. Pablo a Timoteo, era una persona, amén. A Tito, a Filemón, amén. Pero en este caso, Santiago escribe generalmente. Pero dice que escribe generalmente a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿De qué habla? Escuche, el pueblo de Israel fue perseguido, ¿sí? En Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 en adelante, notamos, hermano, que el pueblo de Israel fue desobediente al mandato de Dios. Y aunque ahí hubo una iglesia que creció de 12 a 120, de 120 a 3000, de 3000 a 5000 y después a una multitud que ya no se podía contar y tenían todas las cosas en común, ellos olvidaron predicar el evangelio. Y entonces vino persecución y ellos fueron dispersos. Y hasta la fecha, hermanos queridos, los judíos están en todas partes del mundo. 1948 fue cuando nuevamente Israel tomó identidad de nación como un estado oficial. Pero hasta estos días los judíos están dispersos en todo el mundo. Usted puede decir, ¿y eso a mí qué me queda? Mire, Dios nos habla por tipos en la Biblia, ¿sí? Por alegorías. Déjeme explicarle de qué se trata. Cuando Dios se refiere al pueblo de Israel, es una alegoría o un tipo del cristiano. Cuando Dios está refiriéndose a algo acerca de Israel, su pueblo, nos está hablando a nosotros, los cristianos. ¿Está conmigo? Ahora, desde que aquí dice que estas 12 tribus de Israel están en la dispersión, déjeme decirle cómo lo aplicamos, lo entendemos en nuestros días a nosotros. Usted y yo, que hemos aceptado a Cristo, ahora formamos parte del Israel espiritual, ¿sí?
no somos judíos de nacimiento, no nacimos allá en el pueblo de Israel, ¿sí? Pero si aceptamos a Cristo, usted y yo somos del Israel espiritual. Dice la Biblia que nosotros como cristianos tenemos una ciudadanía. ¿Y esa ciudadanía dónde está? En los cielos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos santifica, ahora pertenecemos al cielo. El día que la muerte nos toque, vamos a ir al cielo. Un lugar muy diferente a la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá en el cielo, en nuestro hogar celestial, hay ausencia de tristeza, de llanto, de dolor, de clamor, de pecado, de todas esas cosas que nos perturban. Allá en nuestra patria celestial vamos a gozar de eso. Pero ahora estamos, así entre comillas, dispersos en una nación extraña que es este planeta Tierra. Amén. Y aquí vamos a tener tribulación, angustia, el pecado nos va a acosar, vamos a tener dolor, quebranto en el corazón, enfermedades. Y aunque no somos de aquí, ahorita estamos aquí. Es un tipo de lo que estaba pasando con estos judíos que ahora estaban en la dispersión, estaban en una nación extraña, bajo un gobierno extraño, y sin duda que pasaban pruebas y tribulaciones. Mire, no vamos tan lejos. Acabamos nosotros, está vigente esto, de ver la migración de personas centroamericanas por nuestro país. No voy a hablar de ellos, porque también han cometido errores. Pero qué tremendo, hermano, que nosotros maltratemos a esas personas. Son personas. Sí, no hacen las cosas bien, de acuerdo. Pero el punto es ese, ¿sí? En una nación extraña, bajo un gobierno extraño, sin duda que vamos a sufrir. Amén. Vamos a sufrir. Nos pasa a nosotros en Estados Unidos. ¿Sí? Tienes que sujetarte a la regla, tienes que someterte ahí, ¿sí? Y a veces sufrimos las consecuencias. Es lo mismo aquí. Por eso Santiago, en el versículo 2, sígame, empieza a hablar del tema. ¿Cuál es el tema? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué dice aquí en el versículo 2? Entra directamente al tema. Y aunque él dice en el versículo 1 salud, ahora hay que entender que no está brindando. Salud era un saludo típico en el lenguaje griego que quería decir que estés bien. Amén. Eso es lo que se refiere. Ahora él entra al tema, el tema de la prueba, y eso es lo que habla en el punto 2 de la lección. Sin mucho preámbulo, Santiago comienza con su sermón escrito. Comienza tocando el tema de la prueba. En este versículo encontramos 3 principios básicos de las pruebas que Dios pone al hombre. Ahora, lo que llama aquí la atención es la ironía. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pues ¿cómo quiere Santiago que cuando viene una prueba a mi vida, cuando hay un quebranto, cuando hay una carga en mi corazón, yo esté contento? Estoy en pruebas, estoy en tribulaciones, no, hombre, qué padre. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Eso es ilógico, ¿no? Una prueba nos constriñe, una prueba nos baja la pila, nos desanima, ¿sí? Una prueba hasta quizá nos puede poner en depresión, qué sé yo. Entonces, ¿cómo es posible que en la palabra de Dios se me diga que debo estar gozoso? Bueno, necesitamos entender quién lo dice, a quién lo dice y por qué lo dice. Fíjese, Dios es el que está hablando a través de Santiago. Entonces, Dios es el que le dice al cristiano, cuando estés en pruebas,
necesitas saber que debes estar gozoso. ¿Por qué, Dios? En primer lugar, ¿por qué las pruebas? ¿Sí? No puedes hacer que yo tenga una vida feliz, gozosa. Tú eres todopoderoso. Entonces, ¿para qué traes pruebas a mí? Número 2, Dios. ¿Cómo voy a estar gozoso en medio de una prueba? Si una prueba trae quebranto. ¿Por qué me dices eso? Bueno, aquí está la respuesta. Inciso A. Aquí dice: las pruebas son para los creyentes. Dice: hermanos míos. ¿Sí? Entonces está hablando a los cristianos. Un cristiano sí puede estar gozoso en medio de una prueba. Pues ¿cómo, pastor? Yo no puedo. No, a veces yo tampoco. Pero esto es lo que nos va a fortalecer. Un cristiano sí puede estar gozoso en medio de una prueba. ¿Por qué? Mire lo que dice la lección. Dios mantiene un trato diferente para los creyentes y para los inconversos. Al creyente Dios lo trata como a un hijo. Todas las hermanas van a leer Hebreos 12, 4 al 6. Prepárese, hermana, por favor, a leer Hebreos 12, 4 al 6. Ya lo tiene, hermana. Con voz fuerte y esa voz melodiosa que les caracteriza el domingo en la mañana. Lean, por favor. Dice: porque aún hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Válgame Dios. Y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, han venido a mi oficina algunos cristianos. Me dicen: ay, pastor, ya no aguanto lo duro sino lo tupido. ¿Por qué, hombre? No, hombre, es que mira, por este lado y por este lado y por este otro lado. Y bueno, pues es que yo no andaba muy bien, que digamos, ¿verdad? Pero no, ya el Señor de veras ya me agarró de su puerquito. ¿Y sabe qué le digo? Oh, qué gusto me da. Pastor, no sea cínico. No, le voy a decir por qué. Porque si tú has andado mal y el Señor no te reprende, entonces no eres su hijo. Porque dice aquí que el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Sabe qué? Usted y yo como padres, no nos corresponde azotar al hijo del vecino, aunque a veces es a nuestros hijos, amén. ¿Sí? Por eso Dios trata con nosotros como sus hijos. Y cuando viene un cristiano y me dice: es que me ha ido como en feria, yo le digo: mira, debes de estar en paz, tranquilo, gozoso. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo de Dios. El que no es hijo de Dios, su padre es el diablo, dice la Biblia. ¿Sí? Vosotros pues sois de vuestro padre el diablo, porque están acostumbrados a mentir, a robar, a pecar, etcétera, etcétera, etcétera. Y él es el padre de todas estas cosas. Pero como hijos de Dios, si andamos, ¿sí?, en pecado, Él nos disciplina. ¿Está conmigo? Entonces le digo: por eso me da gusto, porque si eres un hijo de Dios, si te dejas sin disciplina, entonces no eres hijo de Dios. ¿Y sabes qué? No eres salvo. Y si no eres salvo y la muerte te alcanza, vas a ir al infierno. Entonces, por eso nos dice el Señor que nosotros como cristianos debemos estar gozosos, ¿sí?, cuando estemos en pruebas. Número 2, ¿por qué? Dice aquí: porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tiene que haber gozo, porque a través de la prueba el Señor va a fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Mire, usted escribiría con confianza a uno de sus hijos o de sus hijas en una escuela en donde le dijeran: ¿sabes qué? Nunca le vamos a poner ningún examen a tu hijo. Aquí
no tienen que preocuparse por examen, ¿verdad que no? Porque todo lo que se enseña debe ser aprobado, debe ser probado. Entonces, segundo punto para estar gozosos en medio de las pruebas es que el Señor va a probar nuestra fe. Y si somos faltos de fe, a través de la prueba, Él va a hacer que crezcamos en dependencia a Él, en más fe en su palabra, y dice que nuestra fe saldrá como oro. Ahora, inciso C, la prueba es un hecho ineludible en la vida del creyente. Cuando os halléis en diversas pruebas, hermano, nuestro ejemplo, Cristo Jesús, fue probado. Entonces, si Él, nuestro maestro, fue probado, con mayor razón, cada uno de nosotros vamos a ser probados. Y otro de los propósitos está en el punto 3. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia es resistencia, ¿sí? Es permanencia. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿sí? Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Aquí la palabra perfecto se refiere a madurez. No quiere decir que seamos sin pecado, sino maduros, habiendo crecido en la fe, habiendo crecido en esa comunión. Y cabal quiere decir completo, sin que nos falte cosa alguna. Entonces, estos son los motivos por los cuales un cristiano debe gozarse en las pruebas. Dios está tratando conmigo, Dios me va a hacer más fuerte, ¿sí? Esto es algo inherente a la vida cristiana y esto va a traer madurez y completud, o sea, voy a estar completo cuando pase esta prueba. Eso es lo que aprendemos en esta mañana acerca de estos primeros 4 versículos de Santiago, el medio hermano del Señor, siervo del Señor, ¿sí? Que habló a las tribus que estaban en la dispersión, como nosotros, que somos hijos de Dios, pero estamos en este mundo, sujetos a esas pruebas que nos van a hacer más fuertes delante del Señor.